con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Vive. La creación Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Vive para Buenos días, mis queridos amigos, queridos hermanos, todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos hoy una vez más en este domingo glorioso. Es un domingo de victoria, es un domingo de triunfo, es un domingo que afirma nuestras vidas en los caminos del Señor. En todo el mundo, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, en todo el mundo se recuerda este día como el día más glorioso y el día que marcó el aspecto más trascendente en la historia de la humanidad. Aquel hombre que había aparecido en este mundo, que vino a través de una sencilla pero muy escogida mujer, que fue criado dentro de un hogar, normalmente de un hogar judío, pero que cumplida su mayoría de edad, a los 30 años, comenzó su ministerio y demostró hasta la saciedad que él venía del Padre, que él es el Hijo de Dios,
había llegado a un punto culminante del plan y de la misión que él recibió de parte del Padre en favor de la humanidad, que es el plan de salvación, el plan de redención. Todos conocemos y todos sabemos que el comportamiento de la humanidad llevó a confirmar y ratificar lo que la palabra de Dios dice, que por cuanto todos pecamos, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el pecado cometido por Adán y por Eva, ¿sí?, les sacó de la misma presencia de Dios, de la gloria de Dios, ¿sí? Y de ahí en adelante todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos impulsa siempre, nos presiona hacia lo malo. Pero a pesar de que es una decisión personal de cada quien el ir por el camino del mal, por el camino del pecado, Dios en su infinita misericordia miró que nosotros estábamos como ovejas sin pastor y decidió dar la última y perfecta posibilidad para que la humanidad pueda ser restituida, ser redimida, para volver al estado original, es decir, tener acceso una vez más al Padre, para nosotros después de estos días poder vivir en la presencia de Dios y por la eternidad. De tal manera que la palabra de Dios mismo lo menciona, que la paga del pecado es muerte, y se refiere a las dos muertes que se mencionan en la Biblia y que es una realidad. Primero, la muerte física, ¿sí?, es ponerle un límite a nuestra vida humana, a nuestra vida natural. Pero la segunda muerte es la peor, es la separación eterna de nuestro Creador. Y esa separación eterna de nuestro Creador nos lleva a estar en otro lugar, en otra instancia, donde la Biblia manifiesta que es el llanto y el crujir de dientes, o una condenación eterna. Pero este evento que estamos recordando con alegría, con gozo, con satisfacción plena, este evento es el que se sobrepone, es el que deja de lado toda esta condenación que la humanidad lo había procurado, con su actitud, con sus frutos, con su manifestación humana. La resurrección de Cristo, no solo marca en la vida de la historia de la humanidad un hito, el más importante, no hay otro más importante que este, sino que nos da algunas perspectivas. Yo quisiera leer un poquito el texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo en esta oportunidad. Todos los evangelios lo mencionan de distinta manera, dando distintas características, cada uno con su particularidad, y que en conjunto es una historia maravillosa. Pero yo me he permitido tomar este pasaje del Evangelio de Mateo porque quizás tiene unos puntos que quiero destacarlo. Y dice así, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 1 en adelante, la palabra de Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde han puesto al Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayáis a Galilea, y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras estábamos dormidos.
y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, este glorioso evento, este glorioso hecho, que como vemos desde el principio quiso ser negado, quiso ser ocultado, en los versículos finales del capítulo anterior al que me permití leer, que es el capítulo 28 de Mateo, dice que los sumos sacerdotes, los fariseos, los sacerdotes, que habían procurado y que habían conseguido la muerte de Cristo Jesús, aparentemente ellos habían conseguido, y no es que nadie le mató, Él se entregó por amor a nosotros, a la humanidad. Pero dice que ellos estuvieron preocupados el día anterior, o el día posterior a la muerte y crucifixión, porque ellos fueron ante Pilatos y le dijeron: mira, este engañador, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron: este engañador dijo que Él, después de que muera, iba a resucitar al tercer día. Así que evitemos que esta farsa se cumpla. Por favor, te pedimos que mandes guardias al sepulcro para que estén ahí, si no vaya a ser que los discípulos, sus seguidores, roben el cadáver y luego digan que ha sido resucitado. Bueno, pues déjeme decirle dos cosas. Primero, toda la vida, desde que este evento glorioso sucedió, todo el tiempo, siempre ha habido quien ha querido negar o la existencia o desmerecer la divinidad, la deidad de Dios, de Cristo Jesús, o echar por la borda los hechos trascendentales a sabiendas de lo que esto significa y que me voy a permitir compartir el día de hoy. Siempre ha habido, de cualquier modo, tratar de ocultar, tratar de negar, tratar de desvirtuar el hecho más glorioso que hoy lo estamos celebrando y con mucho gozo. Vemos que de antemano, antes de que Jesucristo resucitara, ya estuvieron alerta, nerviosos los fariseos, que a pesar de que fueron ellos los motivadores, los instigadores de la muerte de Jesucristo, estaban preocupados de que a lo mejor entre comillas, engañador, ¿sí?, vaya a resucitar al tercer día. Así que por favor, le dicen a Pilato, a que se ponga una piedra y se selle esta piedra. Y así se hizo, exactamente así. Pero mientras más se trata de negar estos hechos, mientras más se trata de atacar al Evangelio, mientras más se trata de burlarse del cristianismo, los hechos que provienen de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad simplemente corroboran y dejan sin argumento ninguna de las pretensiones, bajo doctrinas, bajo creencias, bajo amenazas, bajo lo que sea, siempre quedan sin piso. ¿Qué es lo que pasó? Pues que efectivamente una piedra inmensa puesta en la boca del sepulcro no podía ser removida jamás, ¿sí?, por un par de mujeres que, según se dice, llegaron primero y ellas fueron luego las que avisaron para que Pedro y el otro discípulo fueran corriendo a confirmar las buenas nuevas que se les había dado. Era imposible que esto suceda. Ni aun los mismos hombres de la guardia, con su fortaleza y siendo más de uno, no sé cuántos consistían en la guardia, podían remover con facilidad esto. La explicación está aquí. La explicación está aquí. Dice que un ángel descendió y que cuando éste descendió, sucedió un terremoto. Y no sé si fue el terremoto o si fue el ángel. La cosa es que esa piedra quedó de lado. Y Jesucristo resucitó. Fue un hecho tan evidente en esa época, y por la eternidad será tan evidente, que los mismos preocupados de los días anteriores de que vayan a robar el cadáver para inventarse que Jesucristo ha resucitado, al enterarse de esta situación, porque los guardias, a pesar de que quedaron atónitos, quedaron como muertos, dice el texto que acabamos de leer,
ellos mismos tratando de recuperar y con temor y temblor salen corriendo a avisar y decir, esto pasó, vino un ángel, nos quedamos enmudecidos, la piedra fue retirada, ¿sí? Y el Señor Jesucristo fue resucitado. Entonces no tienen otra cosa más que apelar para silenciar un evento totalmente evidente. Y para silenciar dice que pagaron dinero. Pues hay mucho dinero que corre desde hace mucho tiempo, o quizás siempre, ha corrido mucho dinero para tratar de silenciar la verdad. Pero la verdad no puede ser ocultada, la verdad no puede ser callada, la verdad no puede ser opacada, porque es la verdad y es la verdad de Dios. Así que esos fueron los acontecimientos, y esto lo digo como un preámbulo para compartir lo que quiero compartirle en esta hora. ¿Qué pasó con la resurrección de Cristo? ¿Qué sucedió de ahí en adelante? ¿Qué trajo la resurrección de Cristo? Bueno, lo que trajo es primero confirmar que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Lo primero que trajo es confirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue, es y será por siempre el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y obviamente esto trajo algunos aspectos. Primero quiero darle 3 aspectos, o compartirle 3 aspectos que se derivan de esta situación, de esta confirmación que es el Hijo de Dios. Todo lo que se dijo de Él en el Antiguo Testamento se cumplió hasta el último, con punto y coma de todo lo que tenía que suceder en su vida. Tanto así que estuvo anunciado desde el Antiguo Testamento. Jesucristo mismo lo dijo a sus discípulos, ¿sí? Que esto tenía que enfrentar, que esto iba a suceder. Y entre otras cosas les dice, nos veremos luego en Galilea, en un monte de Galilea en donde ellos solían tener su cuartel general. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero destacar? Lo primero que quiero destacar es que después de este evento, de este hecho magnífico, sublime, maravilloso, ¿sí? La fe de todos sus seguidores se afirmó. Y la Biblia lo destaca, y la realidad así nos muestra, la practicidad así nos muestra, que si Jesucristo no hubiera resucitado, como Él dijo, todo lo que Él dijo, no solo en relación a su muerte y resurrección como cumplimiento de un plan de salvación, sino todo lo que Él dijo en sus sermones, en sus charlas, en sus discursos, todo lo que Él hizo, inclusive, que fue evidente, sanidades, resucitar a personas temporalmente al menos, pero las resucitó, ¿no es cierto?, liberaciones, etc. Todo lo que Él hizo quedaba en nada. Pero quizás lo más crítico, lo más triste habría sido para nosotros los seguidores de Cristo Jesús, que todas las promesas que Él nos dio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis capítulo 22, todas las promesas que Él nos dio habrían quedado en el aire, habrían quedado sin sustento si es que Jesucristo no resucitaba. Porque déjeme decirle, hay un refrán que dice, y yo te ofrezco, busca quien te dé. Y ese es un refrán que cae muy bien para nosotros, cualquiera de los humanos. Porque hay veces que nosotros hacemos ofrecimientos, hacemos promesas, comprometemos nuestra palabra, y a la vuelta de la esquina, pues resulta que no siempre es posible cumplirlo. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y Jesucristo nos ofreció, por ejemplo, una vida y vida en abundancia. Él dijo que el ladrón, refiriéndose a Satanás, al enemigo, que él había venido a hurtar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y él dijo que él se adelantaba a donde el Padre, porque ahí hay muchas moradas en donde luego nosotros íbamos a estar. Y así un sinnúmero de promesas que nos dio Jesucristo, que si Él no resucitaba, ¿a quién podíamos demandar el cumplimiento de esas promesas? Pero gloria a Dios que Él resucitó, y ahora tenemos no solo a quién acudir, sino que Él mismo está intercediendo ante el Padre, porque está a la diestra del Padre, sí, resucitado y en gloria, diciendo, no te preocupes, todo lo que yo te ofrecí, yo lo voy a cumplir. Primero porque estoy vivo, y segundo porque estoy a la diestra del Padre, recordándole a mi Padre que mis promesas se cumplen por mi sacrificio y mi resurrección. Así que el primer punto es este, ¿no? La fe de los cristianos se afirmó. Ahora, tanto se afirmó la fe de los cristianos de esa época y de todas las épocas, que ellos decidieron servirle, decidieron proclamar su evangelio hasta llegar
al martirio. Entonces no fue una situación pasajera, no fue un momento emocional, no fue una decisión sentimental de seguirle a un hombre, no. Porque este hombre Jesucristo, el Hijo de Dios, nació para vencer al pecado, pagando el precio del pecado que es la muerte, pero Él le venció a la muerte, cumplió el plan redentor que su Padre le había encargado para redimir al mundo, o a los que nos acojamos a ese plan redentor. Está a la diestra del Padre, pero esto con la muerte y después de 40 días que pasó con la humanidad todavía, ya glorificado, hasta ascender a los cielos, bien podía haber pasado de moda, bien podía haberse olvidado, bien podía haber desaparecido esa generación, muerta esa generación, y quedar ahí, pero no es así. El cristianismo comenzó con un equipo de trabajo de 12 personas, de las cuales uno le entregó, otro le negó, ¿sí? Con hombres fallidos, pero el cristianismo es una institución divina aquí en la tierra, porque la iglesia es la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, que se ha mantenido por 2000 años y se mantendrá, y es la única institución que jamás las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella, ¿no es cierto? Entonces, este primer punto, ganado con la resurrección de Cristo, es que la fe de los cristianos se afirmó. El segundo punto que nosotros podemos ver es que Jesucristo había ofrecido también a sus discípulos y les dijo, por favor, nos vemos en Galilea. Para vernos en Galilea, Dios tenía un propósito, y el segundo punto es este. Les dijo, y recibiréis poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este aspecto Jesucristo ya lo había tratado con los discípulos antes, ya les había explicado en la medida de lo que ellos podían entender, y les dijo, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ellos se entristecieron cuando Jesucristo les dijo que es necesario que Él se vaya al Padre, porque Él había venido del Padre y tenía que regresar al Padre. Y cuando esto les comentó, pues se entristecieron, se angustiaron, pero Jesucristo les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador divino, el guía, el Dios mismo para estar en ustedes. No como yo estoy con ustedes, sino que ahora el mismo Dios Espíritu Santo va a venir a estar en ustedes. Por eso Jesucristo sabía que había esa conveniencia para la humanidad o para sus seguidores. Entonces, con el segundo punto con el que nosotros nos beneficiamos, viendo qué pasó con la resurrección, que no solo fue un hecho sobrenatural, no solo fue un hecho divino, no solo fue el cumplimiento de un sinnúmero de profecías, sino que se ganó mucho con la resurrección. Y le digo, el segundo punto es que el Espíritu Santo fue derramado para los seguidores de Cristo Jesús, para capacitarnos para hacer la obra de Dios. Y esto es tan importante, tan maravilloso, y permítame que lo diga así, tan simplemente maravilloso, porque Dios hace su obra aquí en la tierra con personas como nosotros, con personas frágiles, con seres humanos despojados de intelecto en muchos de los casos, despojados de grandes títulos, despojados de todo. Es más, el requisito para poder servir a Dios es despojarse de todo, renunciar al todo y decirle, Señor, aquí estoy. Y si algo llego a hacer y lo llego a hacer de buena manera, pues voy a entender que soy un siervo inútil nada más. Porque quien obra, quien trabaja, quien habla, quien dispone, quien mueve, quien guía, es el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos capacitados para hacer la obra de Dios. Y esto no me refiero únicamente a los líderes espirituales, a los pastores, etcétera, etcétera. No, a todo el pueblo cristiano, a todo aquel que se rinde a Cristo Jesús, aceptándole como Señor y Salvador, recibe ese poder de lo alto, ese poder que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que hace dos cosas. Antes de capacitarnos, que es la segunda cosa, la primera cosa que hace es purificar nuestras vidas, limpiar nuestras vidas, porque Dios jamás sería tan irresponsable, el Espíritu Santo precioso, divino, amigo, consolador, Dios en nosotros, no podría nunca mandarnos a decir algo o a hacer algo para que cuando oremos o impongamos manos sucedan milagros, señales, etcétera, etcétera, si antes no hay un testimonio de vida.
¿no es cierto? Porque nuestro testimonio de vida va a ser respaldado con señales. Eso sucedió en la iglesia primitiva y eso tiene que seguir sucediendo hoy en día. Es decir, primero el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, nos hace personas de buen testimonio y luego nos usa para hacer su obra, nos capacita para hacer la obra. El tercer aspecto que quiero destacar también es que con la resurrección de Cristo no solo renace una esperanza, sino que nos asegura que nosotros también un día vamos a resucitar. Y cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad. Es decir, Dios con su muerte, Jesucristo, que es Dios, con su muerte y resurrección, nos está diciendo, ustedes también van a resucitar. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que al lugar donde Él va, por el momento no podíamos ir, pero que luego iremos, porque es la casa de su Padre en donde hay muchas moradas para nosotros, ¿sí? Pero yo necesito también dejar en claro este aspecto. Por un lado, el tercer punto es que Dios nos asegura una resurrección a toda la humanidad. Pero es necesario entender que todos, si bien es cierto, vamos a resucitar en dos instancias y por lo tanto vamos a resucitar para dos destinos. En primera instancia, Jesucristo, que es las primicias en todo, Él fue el primero en resucitar y vencer la muerte. Nosotros también un día resucitaremos venciendo la muerte, esta muerte física. Y así como Él resucitó y fue glorificado, nosotros resucitaremos también en un cuerpo glorioso en primera instancia. Pero hay una segunda instancia de resurrección, porque no todos resucitaremos en la primera vez, sino que aquellos que no han resucitado la primera vez, ellos resucitarán ciertamente luego, pero ellos resucitan para juicio y condenación eterna. Así que yo le animo para que nosotros, si es que efectivamente queremos y tenemos ese sentido común, en primer lugar, y luego ese anhelo, ¿sí?, de disfrutar una vida eterna, pero en la presencia de Dios, por favor, comencemos a caminar conforme a lo que Dios nos ha pedido, para que nosotros resucitemos en primera instancia y con destino a la presencia de Dios. Porque todos resucitaremos, pero los que resuciten en segunda instancia será destino de condenación. Así que este tercer punto, que es asegurarnos la resurrección, pero en la primera instancia y con destino de la presencia de Dios, pues fue confirmado, fue ratificado y hoy sí podemos creer. Hoy sí podemos creer que efectivamente, sí, nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué podemos creer? Porque Jesucristo resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra creencia. En vano estaríamos diciéndonos cristianos y tratando de seguir una palabra cuyo líder nos dejó y el líder murió y hasta ahí quedó. Pues no fue así. Ni el sepulcro ni la cruz le pudieron retener a nuestro Señor Jesucristo, precioso, que hoy está en gloria y que lo recordamos con mucho gozo en esta mañana de domingo de resurrección, de domingo de gloria, de domingo de victoria. Nuestra vida es más que es victoriosa y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero apelando un poquito al texto y a los últimos versículos que me permití leer del Evangelio de Mateo capítulo 28, también Jesucristo nos dejó una responsabilidad que yo la quiero desglosar en tres aspectos nada más. Dice que cuando Jesucristo se presentó a sus discípulos, en otros evangelios corrobora otros detalles. Dice que estando todos ellos ahí, Él se presentó y les dijo, paz a vosotros, etcétera, etcétera. Cuando la puerta estaba cerrada, Él estaba glorificado. Él ya pudo hacer uso de su característica divina de omnipresencia, algo que cuando antes de morir y resucitar, Él no podía ser omnipresente, hasta omnisciente fue, porque sabía lo que otras personas decían y pensaban, pero omnipresente no. Él podía estar en un solo lugar y tener que moverse para ir a otro lugar, pero Él resucitado y en gloria ya pudo manifestar todas sus cualidades divinas. Y digo, en los distintos evangelios se va aportando características, situaciones que conforman una preciosa y maravillosa historia. Y dice que cuando unos pocos momentos antes de ascender al cielo, se les presentó por tercera vez a los discípulos. En algún momento se les presentó ahí en el mar mientras ellos estaban, según dice el Evangelio de Juan capítulo 19,
capítulo 21 dice que ellos estaban ahí, que habían decidido volver a la pesca, todo, y se presentó Jesús, ¿no es cierto? Dice que se presentó a más de 500 personas también allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Es decir, fue una resurrección totalmente evidente, mucha gente le vio, y con la resurrección de Cristo, inclusive muchas personas salieron de las tumbas, aquellos que habían muerto en la gracia del Señor, que habían vivido conforme a la voluntad de Dios. Es decir, es un evento no solo innegable, sino que es un evento inexplicable. Y no es dogma de fe, lo único que nosotros tenemos que hacer es admirarnos de la bondad y misericordia infinita de nuestro Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que Él pagara el precio por nosotros, por el amor que tuvo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, los 3 puntos subsiguientes, le digo, es el encargo que Dios también dejó a sus discípulos, ¿no es cierto? Porque es cierto que nuestra fe se afirmó, es cierto que nosotros tenemos garantizada la resurrección, es cierto también, sí, que nosotros fuimos capacitados por el Espíritu Santo, pero también Dios nos dejó una responsabilidad. Y la responsabilidad esta la conocemos como la Gran Comisión. Lo primero que nos dice, a partir del versículo 16, ¿sí?, es que Jesucristo se presentó a ellos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dicho de otro modo, todo lo que yo les mande hacer, pueden hacerlo porque yo tengo el poder para hacerlo en y a través de ustedes. Así que nada les detenga, nada les frene, nada les atemorice, sino yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra, de tal manera que si ustedes son mis seguidores y van a hacer lo que yo les digo, pierdan cuidado que vamos a salir adelante, ¿sí? Un gran mensaje en estos días, principalmente para la iglesia de Dios, para los cristianos, ¿sí? No va a pasar nada, Él va a estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin de los siglos, hasta cuando venga a vernos. Así que de esta vamos a salir, y vamos a salir más que vencedores, porque para eso Dios nos ha llamado a que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, los 3 aspectos. Primero, dice que vayan y hagan discípulos a todas las personas. Primer aspecto, ir y hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Hacer discípulos significa que a las personas tenemos que acogerles, ¿sí?, no solo para que lleguen a la iglesia y calienten un puesto, sino que hay que enseñarles a que tengan una vida disciplinada conforme a la voluntad de Dios. Les repito, la Gran Comisión consiste en esto. Primer aspecto, hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Hacer discípulos significa llamar a las personas para que se entreguen a Cristo Jesús, para que se congreguen. Ahí nos vemos en Galilea, ahí espérenme, ese es el cuartel general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Pues donde Dios nos puso, en esa iglesia, no ser migrantes de iglesia a iglesia, no ser esos deportistas cristianos que hacen la ruta de las iglesias, no. Dijo en Galilea, pues en Galilea. ¿Qué haces yéndote a Emaús? Dijo en Galilea, a Galilea. Te puso en esa iglesia, ahí quédate. Te puso en esa congregación, ahí quédate. Ese es tu cuartel general, y ahí Dios te va a tratar, ahí Dios te va a guiar, ahí Dios va a trabajar, ahí Dios te va a capacitar, ahí quédate, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, hacer discípulos, es cogerle a las personas, ¿sí?, traerles a los caminos del Señor, ¿sí?, pero ahí hay que discipularles, es decir, hay que enseñarles a la luz de la palabra, ¿sí?, cómo se tiene una vida disciplinada. ¿Por qué insisto en esto? Porque la palabra discípulo y la palabra disciplina tienen la misma etimología, ¿sí? Entonces hay que cogerles y enseñar a la gente a que tenga una vida disciplinada conforme a la voluntad de Dios. Primer aspecto. Segundo aspecto, dice: y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa identificación. ¿Estaba diciendo que tenemos que hacer el rito del bautismo? Sí, estaba diciendo eso, y de hecho, pues los cristianos y las iglesias cristianas hacemos eso, ¿no es cierto? Les damos unas charlas, les preparamos, les discipulamos, y una vez que estén discipulados, ¿sí?, pues les damos la charla final, que es la charla de los bautizos, para que entiendan qué significa esto, el compromiso que se adquiere, la protección que se adquiere, la guianza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí les bautizamos. Pero más que el hecho mismo del bautismo, que es la inmersión en las aguas, etcétera, etcétera, ¿sí?, el bautismo significa identificación. Entonces está diciendo, trata de decirles y que entienda la gente, ¿sí?, después de que son discipulados, que ellos tienen que identificarse con Cristo Jesús. En todo.
en su caminar, en su proceder, en sus reacciones. Y para eso, pues necesitamos conocerle a Cristo Jesús. Y la única posibilidad de conocerle a Cristo Jesús es a través de su bendita palabra. Identifícate con Cristo. Cuando uno se identifica con Cristo, uno reacciona como Cristo. Uno tiene la mente de Cristo. Uno tiene las actitudes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí se refiere, no lo estoy negando, sí se refiere al hecho del rito mismo. Pero el bautismo, la palabra bautismo significa identificación. Y el tercer aspecto, que también consta en estos últimos versículos del capítulo 28, dice que les ordeno que hagan todo lo que les he mandado, ¿no es cierto? Y esto pues habla de lo que es obvio, de lo que es normal, ¿no es cierto? ¿Qué es normal? Pues lo normal es que cuando una persona se somete a otra, tiene que cumplir a cabalidad y del modo que se le ha dicho todo lo que Dios, todo lo que su jefe, su amo, su señor, su dueño le dice que tiene que hacer. Así que díganles que hagan todo lo que les he ordenado como yo les he mandado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pues tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus mandamientos, sus estatutos, ¿sí? Y cumplirlos así como están dichos, no con interpretaciones antojadizas, no con interpretaciones que me favorezcan, no interpretando a mi manera, ¿no es cierto? O sea, no es que yo voy a decir como mucha gente tonta lo dice, yo me pego los tragos porque Jesús también en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, Él mismo multiplicó el vino en unas tinajas. ¿Sí? Eso es una interpretación antojadiza que puede terminar siendo hasta una blasfemia, ¿no es cierto? Entonces, hagan todo lo que les he ordenado como yo les he dicho, ¿sí? No traten de sacar un texto fuera de contexto para cualquier pretexto, sino hagan como yo les he dicho. Nos dice, primero, por favor, hagan discípulos. Luego, pidan que la gente se identifique con Cristo Jesús. Y tercero, obedezcan tal como la palabra de Dios dice. Y si ustedes hacen discípulos, o sea, enseñamos a la gente que tenga una vida disciplinada. Segunda, bautizamos, es decir, le pedimos que se identifique con Cristo Jesús, ¿sí? Y que viva conforme a Cristo Jesús. Y tercero, obedezcan, hagan como yo les he ordenado. Entonces, Jesucristo dice, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. De tal manera que no juguemos con la palabra, sacando solo lo que nos conviene, decir, no, yo puedo tener una vida desordenada, yo puedo no estar en Galilea, yo puedo irme a Emaús, como aquellos que estaban yendo a Emaús, cuando les dijo, en Galilea nos vemos, ¿qué haces yéndote a otro lado? Ahí te puse, ahí te quedas, ¿no es cierto? Entonces, pero hay gente que dice, no, yo vivo como sea, que no sé qué, y Diosito, Diosito, seguramente ese Diosito lo escriben con D minúscula, y quiere hacer lo que quiere, dice, no, yo sé que Dios está conmigo hasta el fin del mundo. Pues no, Dios va a estar con nosotros hasta el fin de los siglos, hasta el día de su venida, siempre y cuando nosotros tengamos una vida disciplinada, siempre y cuando nosotros nos identifiquemos con Cristo, vivamos, actuemos, reaccionemos conforme lo haría Cristo, ¿sí? Y seamos obedientes tal como Él nos mandó, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Pues, si así nos manejamos, déjeme decirle que tenemos una vida de victoria y que vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No solo de tener una vida en abundancia, sino que nosotros vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios que nuestro Señor resucitó y por su resurrección nosotros tenemos seguridad de que el cumplimiento de todas sus promesas se van a dar en la vida de los suyos. Que Dios nos bendiga y por favor, no pierda el ánimo. El tiempo sigue transcurriendo, las noticias humanamente hablando nos dan ciertos detalles, cierta estadística, cierta información. No tenga temor. Si estamos con Cristo Jesús, somos más que vencedores y estamos al otro lado. Pronto nos veremos reunidos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias y todo tiene que ser para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.